nivelar un poquito, ¿no? Estábamos viendo con experiencias, tratando de ver experiencias de búsqueda de ustedes, ¿no? Porque esto es una cosa que también se aprende de lo que es la experiencia personal de cada uno, ¿no es cierto? Entonces estábamos diciendo de que el reclutamiento es la actividad de divulgación, ¿no es cierto? Y que tienen diferentes fuentes de reclutamiento, a ver cuáles son y a ver qué experiencia tienen. Alguien, por ejemplo, buscó trabajo a través de agencias, a través o de presentación espontánea o a través de facultades por por medio de pasantías. Los sindicatos en algunos casos también son fuente de reclutamiento, ¿sabían eso? Los sindicatos a veces tienen la posibilidad de ofrecer empleos, y las cámaras empresarias también. ¿Ustedes saben lo que son las cámaras empresarias? A ver, ¿quién puede decir eso? A ver, Fabián, ¿sabes lo que es una cámara empresaria? No, profe. Pues debe ser, para mí, me imagino yo que debe ser los lugares donde buscan trabajo, no sé. No, se reúnen los empresarios, es una cámara, es un sindicato de empleadores. Ah, es donde ahí se disputa, digamos, lo que es aumento de sueldo y esas cosas. Claro, así como los trabajadores se reúnen, se afilian a los sindicatos, los empresarios se afilian a las Sí, cámaras, sí, profe, sí. a las cámaras empresarias, ¿no? A las cámaras empresariales. Es decir, por ejemplo, no sé, es decir, el sindicato, por decirte una cosa, qué sé yo, el sindicato de la cámara tiene una cámara empresaria, digamos. Claro, El sindicato de comercio no, tiene ¿no? una federación. Se agrupan los sindicatos en federaciones, que son sindicatos de segundo grado. Y los empresarios, que son simplemente de una actividad, por ejemplo, la Cámara de Comercios, todos los empleados, todos los empresarios de comercio que tienen comercios, se nuclean en una cámara, por ejemplo. Por darte un ejemplo, y la cámara es un organismo, si se quiere decir, una especie de representante de los empresarios del sector. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, sí. Y tiene la potestad de poder, ¿cómo te podría decir? Sí, tener la posibilidad de ofrecer empleos. Son una fuente de reclutamiento, es decir, la Cámara Claro, capta a la ahí gente que quiere laburar y se la ofrece a los empresarios. ¿Cómo? Claro, ahí se disputa todo, digamos. Claro, no, bueno, si hay trabajo van a o no, discutir, si se puede dar van a aumento discutir o los no. salarios, sí, los salarios y los convenios colectivos los discuten los empresarios con las cámaras y los trabajadores con los gremios, ¿no? Exactamente, Es decir, que se unen y hacen su gremio y van a la paritaria, pero el gremio también tiene la posibilidad de, a través de afiliados que se quedan sin trabajo o que se tienen que reconvenir, tienen lo que se dice, una potestad, una bolsa de trabajo, se le llama así, comúnmente se la conoce como una bolsa de trabajo y tiene candidatos, es como que ofrece candidatos para selecciones. Hay empresarios que han recurrido a los gremios, ¿no? Y aunque parezca, y han conseguido trabajadores, bien, que después los seleccionan y resulta que les sirve, ¿viste? Bueno, en mi caso, profe, yo, por ejemplo, dejé el currículum en la empresa donde hoy en día trabajo. Sí. Me llamaron todos, me dijeron, bueno, tenés una entrevista en la empresa, y bueno, al final tuve la entrevista, todo,
y me dijeron, bueno, lo van a estar contactando de ADECO, que es de lo que se encargan de lo que es la bolsa de trabajo, digamos. Era una agencia, DECO, ¿no? Una agencia, exactamente. Es Bueno, una agencia. es la agencia que se dedica a la actividad, es una empresa, la agencia de empleo, es una empresa que tiene, digamos, que se dedica a la selección de personal, ¿no? Y Sí, profe, pero hace reclutamiento y hace selección. a lo que voy fue que me llamaron de la empresa, digamos. O sea, uno de recursos humanos de la empresa. Entraste directo por empresa y no por agencia. No. Es que no me tuviste... llamaron de la empresa, eso me pareció raro. Me llamaron de la empresa y después a la semana me llamaron para la entrevista, pero... En la agencia. En la agencia, claro. Bueno, claro, porque ellos laburan con la agencia, es decir, como que te contactaron a vos por ahí por otro lado, pero bueno, ellos, los trabajadores que entran a esa empresa seguramente entran a través del intermediario que es la agencia. La agencia claro, está, porque está arreglada por ley, es legal, si está autorizada es legal. Claro, me llamaron como vacacionista igual, para cubrir vacaciones, era 6 meses, y bueno, después tuve la oportunidad de que, bueno, a los compañeros y al supervisor del sector donde estaba le gustaba cómo trabajaba, cómo me desarrollaba en la operación de la empresa, y ahí me contactaron de otro sector que justo se había habilitado nuevamente, que era con depósito de aduana, era con aduanas, y bueno, necesitaban personal. Quisieron hacer todos los medios que tiene el proceso de selección, es decir, todas las etapas de este proceso de selección tuviste que hacerlas a través de la agencia. Digamos. Sí, tuve como... ¿Tuviste entrevista prelaboral? Sí, tuve como un mes para esperar, para que me den el ok. Y por ahí tenía como el ok o me rechazaban. Claro. No era que me estaban entrevistando. Hasta que me dijeron, bueno, esta es la última y ahí vemos si quedás o no. Y si quedás te vamos a estar contactando de nuevo y te mandamos a hacer los estudios, el preocupacional. Claro. Claro, te hacen hacer todo, reciben tu currículum, es decir, leen tu currículum y te hacen las entrevistas. Ya te tienen, digamos, te tenían reclutado, de alguna manera tenían tus datos, te llamaron y bueno, te contactaron con la agencia y la agencia hace todo este paso. Sí, la agencia, hasta llegar a la admisión. A la agencia fui 2 veces. Intermediario la agencia, sí. Una para, bueno, ahí me dijeron, bueno, quedaste preseleccionado para hacerte una entrevista en la empresa DHL, que te van a estar contactando tal día. ¿Una entrevista técnica también? Sí. Digamos, con la línea, ¿con quién iba a ser tu jefe? ¿Tuviste previo antes de entrar una entrevista técnica? Sí, tuve. Hay dos tipos de entrevistas. Hay una entrevista que la hace el selector, que es como un informe prelaboral, ¿no? Para ver si vos lo pasás realmente, ellos quieren ir viendo algunos aspectos de la personalidad del candidato que salen en esa entrevista. Sí, éramos... Sobre tus anteriores trabajos. Es como un primer contacto, ¿no? Claro, de ahí también obviamente ellos ven, o sea, nosotros que estamos estudiando de esto, vamos a ver cómo se desarrolla, porque ahí te pones nervioso. Yo me puse nervioso, pero bueno, me solté, ¿viste? Sí. Claro. Nada, de ahí te preguntan si alguna vez trabajaste de ese rubro. Por ejemplo, yo trabajo en un correo. Si trabajaste de eso, y yo dije que no, obviamente que no, pero estuve trabajando de esto, de aquello. Y ahí te vas basando en lo que fue tu vida hasta ese momento, hasta esa entrevista. Claro. Y ahí mucho bueno, ahí hablando todo, el sueldo va a ser tanto, ponerle 5 pesos el sueldo, y mucho, pensé que era más, y ahí ya como que a ese ya lo fueron tachando, ¿viste? O se fue bajando solo, y éramos 15, y de esos 15 quedamos 2 personas, nada más.
sí. por ese motivo de que muchos tenían trabajo, que decían, sí, yo ya estoy trabajando, quería ver qué onda, cómo era, como así que estaba medio, eh, quería saber si era bueno el trabajo o no, y bueno, se fue diciendo no, yo gracias, pero yo quería saber el sueldo nada más. Claro, claro, sí, sí, te entiendo. No agarraste ese laburo. No, yo sí lo agarré, hace 6 años que ya estoy, pero las otras ¿Y personas que el estaban ahí. sueldo, estuviste hablando del tema sueldo? No, nos dijo la chica de recursos humanos y Sí. ahí dijo, bueno, quieren saber el tema del sueldo, el sueldo es tanto, 60.000 creo que era en ese entonces o algo así, no me acuerdo. Ya hace muchos años que pasó. Y, y ese estaba el sueldo a nivel de mercado, el ofrecimiento era bueno, digamos. Sí, obvio, Era un ofrecimiento interesante. sí, era, sí, zafaba, digamos. Claro. Es decir, bueno, claro, bueno, son pasos, viste, que van teniendo el tema previos a la contratación, viste, a lo que es, porque a lo que es la decisión de contratar la selección es un filtro, viste. El reclutamiento es realmente una convocatoria de candidatos. Se utilizan las diferentes fuentes que son internas o externas. Y Pero para la mí que tenés selección que, es un filtro realmente, es decir, es un acercamiento más, un contacto más estrecho del candidato con la empresa con la empresa o con la agencia y después, bueno, con la empresa cuando se llega a la entrevista técnica, ¿no? Y se pasan por todas estas entrevistas matadoras, ¿no? Y aparte los exámenes psicológicos y pruebas de conocimiento también. ¿Te tomaron pruebas de conocimiento, por ejemplo? Se suelen tomar muchas veces. como prueba de Pruebas de conocimiento. conocimiento, si a ver los conocimientos que vos decís tener, digamos que vos ponés en tu currículum, por ejemplo, alguna prueba sobre conocimientos de informática, en No, fin, profe, en ese no tuve esas o, pruebas. o Pero alguna sí prueba sobre si fue todo verbal, digamos. tu puesto requería idioma, por ejemplo. No porque era de operación, digamos. Lo que es... Cuando es indispensable el idioma, por ejemplo, se suele tomar una prueba de conocimiento para ver, para que ellos se quieren percatar que vos tengas el conocimiento. En tu caso no. no, en el caso no, porque ¿Qué, preguntó qué, igual qué? si alguno sabía inglés, si quería la chica preguntó si quería andar o sea, así hablar en inglés cuando se presentaban que estaba bueno, que estaba aprobado y si no sabía, bueno, Sí. lo decías en el idioma, o sea, castellano. A ver, ¿qué opinás vos, Andrea Saracho, por ejemplo, con respecto a esto? A ver. Hola, hola, Andrea. Hola, sí, sí, sí. Sí. No escuché con respecto a qué. Con respecto al tema este de la selección y de los requisitos, ¿viste? Es decir, Ah, previos a la contratación, ¿viste? Es decir, estos pasos que hay necesarios, por ejemplo, bueno, la lectura del currículum vitae, ¿no? Versus el perfil. sí, Y sí, yo estoy cuando te mandando, llega yo a la estoy mandando entrevista, currículum todo el tiempo porque estoy queriendo cambiar de trabajo y todo el tiempo es como que no tengo los requisitos que ellos necesitan. te llaman para entrevistas, por ejemplo. No, todavía no. No, claro. Es decir, porque cuando te llaman para una entrevista, bueno, quieren decir que, bueno, por lo menos les interesó tu currículum, Exacto, digamos. en Compu Trabajo aparece en los procesos, por ejemplo. Si ya vieron tu currículum, si seguís en proceso, si... Claro, ellos a veces están tan organizados que vos mandás tu currículum y ellos te llaman si encajás para algún puesto laboral Exacto, que sí. ellos están buscando. Sí, sí, sí. Igual te tienen una base de datos. Sí, Pero bueno, de ahí la importancia, perfil versus, como decíamos ayer, currículum vitae. sí, sí, sí. Si Piden mucho el idioma. currículum tiene que
responder a lo que pide el perfil, ¿no? Que es lo que pide la empresa, Sí, en definitiva. Hay requisitos que son indispensables, como decíamos ayer, o que no los podés obviar, por ejemplo, y bueno, para eso están dentro de lo que es el proceso de selección las pruebas de conocimiento, ¿no? sí. Vos, por ejemplo, ¿para qué te postulás? ¿Qué perfil No, yo ahora me estaba viste vos postulando para cual. en el mercado que te interesa? ¿Estás trabajando, por ejemplo? Yo estoy trabajando, Eso es soy... importante porque, viste, muchas veces buscan gente que esté en actividad, Sí, ¿viste? Lo difícil es cuando uno no está en actividad, después reinsertarse, a veces es más complicado, ¿no? sí, sí. Yo estoy buscando un trabajo administrativo, cualquiera que sea, porque no tengo la experiencia y como estoy estudiando esta ¿Y en carrera, recursos humanos no buscas, por sí, ejemplo? sí, 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 estoy buscando Como de... estudiante Exacto, de la carrera de Relaciones del de Trabajo, relaciones... no, ¿nunca te ofrecieron nada, una práctica, una No, pasantía? no, 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 no. Ajá. Eso es importante tenerlo. ¿Y qué antecedentes laborales tenés, por ejemplo? No, yo soy nada que ver, soy operaria de maestranza, Claro, sí, entonces también fui vendedora, pero claro, experiencia administrativa en sí no tengo. claro. Querés cambiar, en Sí, definitiva. sí, sí, sí. Ese antecedente, si vos querés cambiar a un puesto administrativo, no te conviene ponerlo en currículum. Mm. Es decir, porque es decir, el currículum conta no porque esté mal, ¿me entendés? No, no, obvio, pero... Trabajar, no estoy, que no se entienda mal, porque el currículum conta de 13 partes, es decir, datos personales, se va modernizando, hay modelos que están de currículum, no son siempre igual, ¿no? Pero básicamente conta de los datos personales de uno. Es importante, ¿no? El currículum que tenga los datos personales, nombre y apellido, número de documento, fecha de nacimiento, en fin, todos los datos personales, estudios cursados, es decir, qué estudios tenés, secundario, terciario, a punto de recibirte, y después antecedentes laborales que Sí. haya, ¿entendés? Entonces los antecedentes laborales en realidad que hay que poner son aquellos eh, eh, como que, ¿cómo te podría explicar? Orientados Que a a lo acerquen, que estoy buscando. que se parezcan lo más posible al perfil que están buscando, Sí, ¿entendés? sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es el tema? Realmente no te conviene eh, este, poner antecedentes de la parte operativa Ujú. porque, porque no te va a servir, ¿entendés? Es decir, para postularte para ese cargo. Sí, ¿Te das cuenta? Sí te serviría ese antecedente si vos querés ser, ponele, no sé, supervisora de la parte operativa de una empresa, ¿entendés? O podés tener la experiencia, ¿entendés? Y bueno, podés postularte si se busca un coordinador, ¿entendés? De lo que vos estás laburando, pero porque bueno, vos tenés, ¿cómo te podría decir? El oficio, sí. lo que se dice el oficio, ¿entendés? Entonces, bueno, vos podés postularte a algo Sí, que algo te va a relacionado con servir lo el que... antecedente, pero no te va a servir para cambiar de la parte operativa a la parte administrativa, ¿entendés? Sí, Eso es lo que quería que entiendas. Porque vos ponete del lugar, lo que tenés que pensar es qué harías si vos fueras la selectora. Tenés que pensar al revés, ¿entendés? ¿Vos qué harías si yo soy el selector y yo te pongo en mi currículum, si yo soy el aspirante, quiero decir, te pongo que laburé en la parte operativa, qué sé yo, que esto, que el otro, y vos estás buscando un empleado administrativo. sí, es que en realidad no sirve, por más que tengas toda la Si voluntad vos del mundo de ponele que trabajar. vos fueras selectora de personal, yo soy el candidato y yo soy un tipo que trabaja en la parte operativa.
Sí, ¿entendés? Y estoy estudiando recursos humanos y quiero empezar en un cargo administrativo. No sé qué edad tenés vos. 35. 35. Te diría que sos un poco ya, para entrar como empleada administrativa está justo, Sí, ¿entendés? 35, tenés que ampliar la búsqueda lo máximo posible, bien. ¿entendés? Porque, y recibirte cuanto antes y tratar de adosar, no sé, estudiar algo que tenga estudiar, hacer cursos de herramientas informáticas, hacer cursos No, no, tengo hechos cursos de que liquidación tengan de que ver sueldos. ofrecer idioma, que vos, viste, manejás la informática. Sí, Tenés que sí, poner eso, eso le va a interesar al selector, no le tengo, va a interesar otra cosa, tengo ¿entendés? cursos hechos de Excel, de liquidación de sueldos, de auxiliar Bueno, contable. perfecto. Y bueno, eso es lo que te va a servir, ¿entendés? Es decir, tenés que apuntar un poco a eso. Le digo para todos, ¿no? Es decir, el ejemplo vale para todos. Es decir, pues, vos cuando seas selectora de personal, si trabajás en selección el día de mañana en una empresa, vos vas a apuntar a los currículum que más te interesan, los que más se asemejan al perfil de la empresa, de Sí, lo que al pide el perfil que cliente, necesito, sí. que necesitas y que pide el cliente. Lamentablemente es así, Ujú. porque por más que vos conozcas a la persona y qué sé yo, que todo el otro, no la vas a tomar porque si la persona no anda, te van a decir a vos que hiciste mal tu laburo, ¿entendés? Sí, Entonces, ojo con cómo el problema eh, importante es cómo uno arma el currículum, ¿eh? Es decir, cuando está buscando. Y eso se tiene que basar mucho ¿cómo les podría decir? En la aspiración que uno tiene, digamos, en el perfil que uno está, al cual uno se postula, ¿eh? Así que hay que estar muy atenti con eso cuando uno busca trabajo. ¿Mm? A ver, bien. Pablo Lenebrich. Hola, hola. Hola, profe. Sí. Que me de otra, vayamos a otra parte, digamos, ¿no? El tema, ¿para qué sirve esto del informe ambiental laboral, por ejemplo, dentro del proceso de selección? ¿Sabés vos? El tema del informe ambiental. Vos has participado seguramente de selecciones, te habrán hecho quizás un informe ambiental en algún momento dado. Es como algo Otro que paso, se ¿no? suma, claro, que se suma antes de la contratación, como para Claro, tener más cosas, antes de la tener más datos. contratación. ¿Y por qué las empresas lo hacen? ¿Qué buscan con esto? Porque también tiene que ver con el perfil. Es decir, porque ustedes vieron que hay muchos perfiles de puestos laborales, ya sean operativos o administrativos, donde, ¿cómo les podría decir? Se pide como requisito, ¿no? Que el operario viva en la zona, o que el operario, bueno, no viva más allá de un radio de tantos kilómetros, o que el administrativo también sea de la zona y que no viva más allá de un radio Sí, los X integrantes determinado. familiares, también los integrantes del grupo familiar y todo Los eso a veces integrantes del grupo preguntan. familiar, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, ¿qué es lo que busca la empresa con ese ambiental? Que, bueno, sale plata eso, ¿eh? No es gratis para la empresa. Imagínate hacerlo con 7 8 10 tipos, es un costo, ¿no? En una selección que a vos te interesen, que vos decís este puede andar, viste, vos sos el selector, pensá, ¿no? Y bueno, hacen algunos ambientales, por lo general cuando van a un ambiental les interesa a la persona, ¿no? Para que entre. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué la empresa lo hace? Se toma ese trabajo, ¿no? Y gasta esa plata. Para conocerlo mejor, para ver si por ejemplo,
llegar a llegar tarde o ese tipo de cosas, depende de dónde viva, cómo vive, el grupo familiar, si es una persona que va a necesitar el trabajo realmente Claro. y para bancar a la familia, por ejemplo, o lo va a dejar porque, no sé, no tiene familia y sale a bailar todos los fines de semana, por ejemplo. O ese tipo de cosas para conocerlo mejor, por lo que tengo entendido. Y también para verificar qué cosas verifican con un ambiental, por ejemplo. Que los empleos anteriores realmente sean comprobables. También. Eso es parte del ambiental. Y que el domicilio sea realmente el que vos declaraste, ¿no? Ese es un poco el punto. Hola. ¿Qué opinás vos? Sí, tal cual. Sí, también. Ahora para vos corroborar datos. ¿Tiene sentido esto dentro de lo que es globalmente la selección? ¿Le sirve al selector el ambiental para vos? Y yo supongo que si gastan plata para hacerlo, Claro. y varios lo hacen, debe servir. Sí, es importante. Es importante porque, bueno, a vos te da un panorama mayor, que vos alguna idea tenés por la entrevista, ¿no? La entrevista dice muchas cosas desde el aspecto psicológico, ¿no? Y sí, la personalidad que tiene el candidato, ¿no? La entrevista primera que tiene el primer contacto con la empresa y el informe prelaboral, ¿no? También te arroja muchas cosas que vos las anotás cuando sos elector de la entrevista, viste que anotan por lo general todo en una entrevista, y bueno, y esto cuando se llega al ambiental, también la empresa se toma el trabajo de hacerlo, porque bueno, también busca saber cómo sos vos, viste, qué relación tenés con tus vecinos. A veces incluso le hacen preguntas a tus vecinos, viste, sobre vos. También al grupo familiar de qué trabaja o qué ocupaciones tienen, si estudian. Claro, por ahí se te hace un ambiental a una persona y se te queda una hora en tu casa, viste. Es decir, para saber todo sobre tus antecedentes, ¿no? Tu personalidad, tu grupo familiar, si realmente, bueno, también se fijan si vos tenés qué informe de buena conducta realmente tenés, cómo anduviste en otras empresas, y bueno, a la empresa realmente, de los candidatos que ya van a ir a la decisión final, lo hacen seguro. Es un requisito que no se puede obviar, el informe prelaboral. ¿Y las pruebas técnicas, qué opinan ustedes? Es decir, ¿son necesarias, por ejemplo, de acuerdo al perfil, las pruebas, digamos, de conocimiento, técnicas o de conocimiento? ¿Quién ha tenido pruebas, por ejemplo, en una selección que pueda hablar? A ver, Alurralde. A ver, Alurralde. A ver, bueno, ¿quién más podría ser? Silvina. Piruxio. Sí, profe, acá estoy. Perdón, no podía activar mi micrófono. La pregunta es si has tenido pruebas antes de comenzar a trabajar. Claro, antes de ingresar a un empleo, si te han tomado pruebas de conocimiento. Vos, por ejemplo, ¿de qué trabajás? Estos son ejemplos que sirven, ¿cómo les podría decir? Experiencias que les van a servir para entender lo que es la selección, ¿no? Uno la tiene que haber pasado, ¿no? Que casi todos seguramente han pasado por pruebas. Y Profe, disculpe, vamos para hablando, les sirve, las experiencias que dicen ustedes, les sirve al resto de los compañeros. Bueno, yo la empresa en la cual trabajo hasta la actualidad, Sí. nada que ver a mis
trabajos anteriores. Yo me dedico al turismo. Al turismo. Sí, trabajo en una empresa que... ¿En una agencia de turismo? No, no necesariamente. Es una multinacional que presta diferentes servicios y el sector en donde yo trabajo es específicamente alquiler de autos para los argentinos que quieren rentar fuera del país. Claro. Yo estoy en ese sector ya hace 8 años. Entré sin experiencia. Todo lo que aprendí, Mirá qué bueno, ¿no? lo aprendí ahí. Y bueno, eso me hizo ampliar el panorama y de curiosa que soy, me dediqué a tomar cursos referidos al tema y no sé, como utilizar el mismo sistema que yo utilizo para cotizar los autos, de la misma manera para reservar unos tickets de avión, reservar un alojamiento y demás. Claro. ¿Y nunca trabajaste, digamos, ese fue tu primer empleo No, o no fue mi trabajaste primer en otros empleo. lados también? Trabajo desde que terminé el secundario, Sí, pero este rubro fue la primera vez, hace 8 años. claro, De otros trabajos que nada que ver. claro. Y bueno, con respecto al tema dentro de lo que es la selección, ¿vos qué opinás de esto de las pruebas de conocimiento? Es decir, vos, si alguien entrara a tu compañía, se suelen tomar pruebas de conocimiento, digamos, ¿cómo es? ¿A quién recurren para entrar ahí, para ingresar a esa empresa? ¿Van a una agencia? ¿Hay un departamento de recursos humanos? Capaz que vos querés pasarte ahí porque estás estudiando recursos humanos. Sí, hay un departamento de recursos humanos. ¿Y hace selección? Hacen selección, capacitación, es como de los 5 integrantes que conforman el equipo, cada uno se especializa en su función, digamos. Sí. En el sector que estoy yo no hacemos ningún tipo de capacitación, somos solamente muy pocas personas trabajando en ese sector y la más nueva soy yo que llevo estos 8 años. Claro. Así que alguien más nuevo que yo no entró, pero sí puedo decir que en el sector del call center de la empresa, en donde continuamente hay una rotación alta del personal, sí, claro, toman las Esta rotación entrevistas. siempre en los call centers, están permanentemente, digamos, recambiando la gente. Siempre, sí. Porque no aguanta la gente más de 2 años o 3. Porque es un trabajo muy repetitivo, porque es cansador. También tuve mi experiencia en call center hace unos años. Claro. Nunca fue bien pago, hasta el día de hoy sigue siendo bastante explotador, entre comillas. No digo que sean todos los call centers, pero la gran mayoría sí. Y generalmente es un rubro en el que no tenés muchas posibilidades de aspirar a algo más. Claro, que laboralmente no te vas a morir ahí, no te van a cambiar de ahí nunca. Claro. Así es. Es decir, si entraste ahí, chao, tenés que irte a otra empresa. Exacto. Tenés que estudiar y irte a otra empresa. Sí. Bueno, no, pero estábamos hablando, bueno, vos no pasaste por esa experiencia, pero estábamos hablando un poco de las pruebas de conocimiento, viste, que se toman dentro de lo que es el proceso de selección, de acuerdo al perfil, viste, quizás, no sé, tu perfil como es laboral, suponiendo que tuvieran que cubrir tu vacante, o una vacante similar de un puesto como el tuyo, si requiere, viste, por ejemplo, no sé, ciertos conocimientos previos antes de ingresar, se suelen tomar pruebas de conocimiento en la selección. Es un requisito, es decir... Sobre todo el inglés. En mi sector es el inglés. Por Yo ejemplo, trabajo, el nosotros idioma. tenemos, una de las tareas que realizamos es cuando gestionamos los reclamos de algunos pasajeros que tienen algún problema en destino, y todos los números corresponden a llamadas internacionales, así que sí es un requisito, digamos, mínimamente poder hacerse entender al hablar en inglés. Claro. Es que no basta, dentro del proceso de selección, entonces no basta ciertos, con decir sí sé idioma, te van a tomar una prueba de conocimiento, ¿viste?
es así, o sé tales y tales programas de informática, se suelen, pienso yo, tomar pruebas de conocimiento como para ver si el candidato realmente está preparado, ¿no? Tiene esos conocimientos indispensables para el puesto. Es una prueba más que hay que pasar, ¿no? Siempre es un requisito, ¿no? que el candidato tiene que pasar, como también tiene que pasar por un apto médico, ¿viste? Es decir, antes del ingreso, antes de que lo contraten, porque contratar siempre es un riesgo, ¿no? Es decir, para el empresario, es decir, contratar a una persona que no te sirva es un fracaso de las elecciones, es una erogación importante de plata para el empresario. ¿Les ha pasado, por ejemplo, en trabajos ustedes que una selección haya fracasado? Hayan hecho un periodo de prueba y después no hayan quedado. A ver, Natalia, vos que estás ahora acá. Natalia Mariscal. Hola, hola. Estefanía Iso. Sí, profe. Sí. No, yo así fracasado, no. Igual yo hace 10 años que estoy en una empresa, pero sí tuve anteriormente pruebas de conocimientos técnicos, Claro. porque siempre me enfoqué en lo informático. Claro. Yo estudiaba sistemas y entonces empecé a buscar por informática y bueno, terminé cayendo en atención al cliente informático. ¿Vos cuando ingresaste a trabajar tenías ya conocimientos de informática o los adquiriste, los aprendiste en la empresa? Tenía una base. Tenías una base importante. Sí. Es más, no, me acuerdo que mi primer trabajo, porque bueno, fue mi primer trabajo, ahí tuve una capacitación, una escuelita. Claro, hay veces... Y ahí, bueno, ahí aprendí un montón. El empresario montón. exige una capacitación previa al ingreso, ¿eh? Es decir, también se exige una capacitación previa al ingreso, también se exige tener ciertos conocimientos, ¿no? Y ellos se ven reflejados en esas pruebas. Sí. Eso ¿Qué opinan? Sí, decime. No, le decía que eso como, bueno, era recién salida de la secundaria, Claro. hacían escuelita en esa empresa y bueno, éramos bastante en esa escuelita y ahí con eso ya tuve la base de la informática. Y ahí ya empecé a buscar en base a eso. Claro. Siendo operadora de mesa de ayuda de informática. Sí tuve pruebas de conocimientos técnicos. Claro, está bien, eso habla bien digamos, del departamento de selección, ¿eh? Y después, bueno, el tema, también ustedes saben que, bueno, previo al ingreso están los famosos test psicológicos, a los que la gente muchas veces se resiste a hacer ellos. Es decir, son test psicológicos o pruebas de personalidad. ¿Para qué los hacen? ¿Ustedes han pasado por ese tipo de test? Por ejemplo, alguien que haya tenido la experiencia de haber tenido que ir a un test de personalidad, psicológico de personalidad. ¿Qué tipo de test le han tomado? ¿Qué les pareció? ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, por ejemplo, ¿te tomaron cuando ingresaste vos, Estefanía, por ejemplo, un test psicológico? En algunos lugares sí tuve test psicológico. Tomaban, por ejemplo, dibujar un animal y escribir algo con respecto a eso. La persona bajo la lluvia. ¿Una persona bajo la lluvia? Sí. ¿Dibujarla? Sí, y escribir un texto. Se supone que esa era yo, la persona bajo la lluvia. Y bueno, ven como qué es lo que dibujaste, ¿no? Y el texto cómo lo pusiste. Claro, y tiene una interpretación eso sobre tu personalidad. Lo que busca el empresario, ¿qué es con ello? Es decir, por ahí hacen 1, 2 o 3 test, ¿viste? Psicológicos que arrojan un poco la personalidad del candidato, ¿no? Se hacen una batería de test en donde, bueno, en algunos sale tu personalidad. ¿Y
¿Qué buscan ellos con eso? A ver, Estefanía, No, yo creo que depende también de lo que piden, ¿para lo que qué están, sirve? lo que están Digamos. buscando en el perfil. Por ejemplo, Correcto, si claro. necesitan, por ejemplo, una persona empática, como en una atención al cliente, ellos están buscando que ahí se note que sos empática, o tengas buena comunicación, o sociable. Sale mucho eso de la empatía, Claro, por claro. ejemplo, más que más en un call center, ¿no? Buscan eso. Sí. Está bien, está bien. Si sos sociable. Sí, sí. Claro, claro. Yo digo porque estoy más enfocado más para un call center, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, suponete, si para un puesto de call center te hicieron un test psicológico, Sí, sí, sí. qué bárbaro. Sí, sí, porque bueno, como decía la compañera, es bastante engorroso, hay que estar ahí también, tratar con los clientes por el teléfono, hay que tener mucha empatía, Ya, ponerse en el lugar ponerse del en el otro, lugar sí. del otro, exacto. Sí, que lo hacen Sí. poco, los call He centers. tenido compañeros medio loquitos, así que bueno, sí, sí, es importante, para mí es Sí, importante el test psicológico. claro, sí. Para eso sirve y sirve para cualquier puesto laboral, es decir, porque ellos quieren saber si tu personalidad encaja. Es decir, por ahí vos no servís para un call center, pero servís para otra cosa, para otro puesto laboral, tu personalidad. Claro, Es decir, no va para un call center, ¿viste? Pero sí va para otra actividad, ¿viste? Otro puesto laboral. sí, Es un poco, el empresario gasta, porque es caro, ¿no? Es decir, cuando quedan los últimos candidatos, los finales, ¿viste? Que los que realmente hay un interés, mandan a hacer el test psicológico y que venga un informe psicológico, ¿viste? Y que no es determinante, ¿no? Es decir, también puede ser que la línea no te contrate igual, aunque venga un informe psicológico favorable, por ahí no le caíste bien en la entrevista técnica a tu futura jefa y no te toman. Este, es así, toman a otro. Mirá, elegí entre este y bueno, por ahí se quedan con otro, ¿viste? Y vos por ahí el test psicológico sí daba bien, el informe favorable, sí da bien y bueno, y entrás, ¿entendés? Es así. O no entras. La línea te dice que no y bueno, eligen a otro. Ese es el punto. Y bueno, ¿qué errores pueden haber en estos pasos, ¿no? En la entrevista, en el test, en el informe médico? ¿Pueden haber errores? Es decir, en la selección, antes de la decisión final. Pueden haber errores, sí o no, digamos. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Cuáles son los errores más comunes en el proceso de selección? Antes de la admisión, ¿no? Antes de la contratación. A ver, ¿quién? Gastón. A ver, Gastón Alurralde, para participar. No le funciona el mic, profe, le está hablando en el chat. Fíjese, cuando le preguntó por primera vez, le avisó que no le andaba el micrófono. No miré, mirá, disculpame, no estaba atento a eso. Y Sebastián, vos, a ver qué opinás. ¿Qué errores son frecuentes en el proceso de selección? Por parte de la persona que están intentando tomar. Claro, claro. De la persona y que se pueda equivocar el selector también, puede pasar. A ver, por parte de la persona me parece que no ir preparado a la entrevista. Correcto. Que eso puede ser investigar el puesto, investigar algunas cuestiones de la empresa. Sé que algunas empresas preguntan,
digamos, hacen determinadas preguntas a fin de indagar si, por ejemplo, conoces algunas cuestiones de la empresa o no sé si a veces como para que uno pise el palito o como para evaluar determinadas cuestiones. Después cuestiones también que hacen a la imagen de uno, digamos, tema vestimenta, tema impuntualidad, que a ver, recién hablaban de que en la entrevista uno podía ver si alguien era apto en cuanto a ser dado o no. Bueno, si justo para la posición que están buscando uno tiene que presentar determinadas características en cuanto a la presencia, bueno. Y ya en la entrevista lo descartan. No va a un psicológico, ya directamente en la entrevista lo descartan. Exactamente. Porque, es decir, en la entrevista dice muchas cosas, tiene mucha información la entrevista, cuando una entrevista bien desarrollada, con preguntas incluso de presión que a veces se le hacen al candidato, ¿viste? Una entrevista dirigida, ¿viste? Puede sacar muchísima información que ya directamente, si no da con el perfil, lo descartás, ¿entendés? Es decir, tiene que estar la persona bien preparada para ir a la entrevista, eso coincido, es un error ir así, sin preparación, ¿no? Por lo menos tener una idea y aparte la puntualidad, ¿no? Hay un montón de información en la entrevista, ¿no? Que si vos cometés errores y llegás tarde, enseguida ya lo anotan ya desde la entrada, ¿no? La vestimenta, por ejemplo, que si el perfil, digamos, es formal, y vos venís vestido informalmente, ¿viste? Es como que ya te descartan en la entrevista, ¿no? Es decir, hay que ver qué política tiene la empresa. A veces puede ser, no sé si un sesgo, ¿no? Digamos, porque por el otro lado, y no a fin de sin afán de contradecirme, muchas veces lo que uno ve no refleja ni la capacidad ni el potencial que tiene una persona, ¿sí? Y esto lo digo porque a mí me ha pasado... Correcto, sí, coincido. No hago el recruiting, pero sí participo de la parte final porque como responsables junto con otros colegas míos del área, nosotros tenemos la última decisión muchas veces a la hora de contratar al personal. Entonces, después de que pasen todos los filtros por parte del área de recruiting, si obviamente el ingreso es para el área nuestra, la entrevista final la tienen con nosotros que somos los decisorios. Y me ha pasado a entrevistar gente muy bien vestida, que en la entrevista fue todo bien, y no la tiene verdad capacidad. Que después lo contratamos y digamos, las cosas se ven en la cancha, ¿no? Y cuando les toca salir a jugar, la verdad que un desastre. Claro, no pasaba tiene... con gente que uno, perdón por la informalidad de lo que voy a decir, pero es a fin de poder explicarlo, que uno tal vez no ponía tantas fichas, pero bueno, tal vez por la necesidad y la demanda de trabajo uno lo toma y le da la oportunidad y la terminaron rompiendo. Entonces, nada, es como que una vez tiene cierto sesgo y lo importante después es ver el desempeño. Se ha flexibilizado mucho en ese aspecto ya hace años. Antes era, por ejemplo, muy formal el perfil de un bancario, por ejemplo, ¿no? De un empleado bancario era un perfil muy formal, digamos, y claro, y a veces no dice todo, ¿no? Es decir, la persona que sea realmente formal puede, digamos, no, cuando llega al puesto laboral puede hacer agua, es decir, y sin embargo se ven, por ejemplo, hoy en día no tanta formalidad en esos puestos de los bancos, hay formalidad pero ya no es tan estricta como antes y se ve gente muy capacitada trabajando en los bancos privados y oficiales. Se ve que seleccionan, pienso, bastante acertadamente. No sé si tanto en la banca oficial, porque bueno, son puestos más, digamos, políticos, si se quiere decir. Pero en la banca privada se ve más gente, digamos,
con más informalidad, este, y andan muy bien igual, ¿no? Que antes no hubieran pasado una selección, pienso, tan fácilmente. Por ejemplo, para un cliente, un banco era muy exigente en ese aspecto, pienso. Yo creo que se ha ido flexibilizando todo, ¿no? En la empresa Sí. mía antes tenían hasta un código de vestimenta y el mismo código de vestimenta con los años se fue flexibilizando y hasta se ven los socios que antes tal vez iban con el ambo y con corbata y hoy ya tenés algunos con un jean, alguna camisa afuera. No tenés Correcto. en bermuda, ¿no? Claro, se ve gente, digamos, que se ve empresarios que buscan la capacidad, ¿viste? Más allá de... Bueno, pero antes se tenía esa filosofía de que al cliente se le cobraba mejor en saco y corbata que en jean y remera. Yo creo que eso fue claramente cambiando. Claro, sí, coincido lo que decís. Es decir, cómo atendía la empresa al cliente, ¿no? Sí. Digamos, cómo se presentaba frente a un cliente, te referís vos. Es decir, sí, ha sido siempre política de las empresas, ¿no? La presentación, la formalidad, siempre de los empleados, siempre ha sido una política. Dependiendo del rubro, ¿no? Recién hablabas del rubro de la actividad bancaria, sí. tal vez del o de la actividad bancaria por lo que se ve por la atención de público y de la actividad empresaria en general, ¿no? Era muy fuerte. Pero hoy tenés algunas empresas tecnológicas. No lo tenés con saco y corbata. Habrá algunos, ¿viste? Pero no es un requisito, pienso, en ese aspecto. No tenés un empleado o jerárquico de una empresa ya siempre desde el empleado hasta el jerárquico en las empresas iban, de la parte administrativa, ¿no? Iban con saco y corbata. Bueno, pero hoy tenés actividades que por el rubro es al revés, ¿eh? A mí me ha pasado ir a visitar clientes, digamos, empilchado y puntualmente era el que desentonaba y hasta el propio cliente me sugirió ir vestido de manera más informal. Claro. No sé si decir porque sentaba mal, digamos, que vaya con saco y corbata, pero hoy grandes empresas del rubro tecnológico, a veces me toca ir a visitarlos y están todos con pantalón corto, jotas, durmiendo en la oficina, digamos. Fueron para el otro lado. Un cambio cambiaron. pero yo lo veo positivo, digamos. A mí me parece que la vestimenta no te hace mejor o peor profesional, ni te hace tener más o menos conocimiento. Lo mismo que un título, obviamente el título demuestra que uno estudia y demás, pero conozco un montón de gente sin título con mucha más experiencia y conocimiento que la gente con título. Digamos, es un poco de todo, yo creo que es producto muchas veces de los sesgos que tiene uno y de este viejo paradigma que de a poquito se va los conocimientos, el título te da los conocimientos, después el desempeño profesional lo haces vos. Todos los días te tenés que estar actualizando. Yo creo que el título te da herramientas, permítame disentir, yo creo que el título en lo sumo te da herramientas, me parece que el conocimiento uno lo tiene más que nada en la práctica y en el día a día y lo adquirís en el trabajo. No comparto tanto, yo creo que el título te forma. Habrá un minuto, por favor. El título te forma, ¿entendés? En una profesión. El caso, bueno, ustedes van a ser técnicos superiores en gastronomía. Estoy diciendo, no, pues tengo un hijo que tiene una tecnicatura en gastronomía, técnicos superiores en relaciones del trabajo. Y bueno, el título te da una formación y te da una posibilidad de que vos lo cotices en el mercado laboral. Tenés que tener conocimiento, te avala un cierto conocimiento, una cierta formación. Avala la formación, no sé si el conocimiento. Te la avala el título. Después, bueno, el desempeño profesional, la actitud de todos los días vos estar al día, digamos, estar actualizándote, porque si no te quedás en el tiempo, es como ser un médico que no estudia permanentemente o un abogado que no se actualiza. Cambian las cosas todos los días. Vos te tenés que estar actualizando. El técnico en relaciones del trabajo, licenciado en relaciones laborales, tiene que estar permanentemente actualizándose con libros nuevos, con cosas nuevas que salen o
las descargas hoy en día por internet y tenés que, tu laburo más hacer cursos, más ir a seminarios y estar actualizado si querés realmente tener un desempeño profesional holgado o cómodo. Si te quedás en el tiempo, no va, es algo básico de cualquier profesión. Lograste algo con el título, punto, pero estudiar siempre. En eso coincidimos. Lo que digo es que conozco mucha gente con título que es el punto de partida. No digo que no sirva. Claro, pero vos avala cierta preparación, pero vas a tener que estudiar siempre. Es decir, acá, por ejemplo, ustedes se van a recibir de técnicos superiores en relación al trabajo. Bueno, hay un título que dice que ustedes tienen una cierta formación y la pueden poner en el currículum y cotizar en el mercado laboral. Pero vos tenés que estar estudiando permanente. Tenés que ir y, bueno, en lo posible hacer cursos, estar actualizado y poner en tu currículum y hice tal curso. A pesar de estar laburando en el área, permanentemente estar haciendo algo para estar capacitándote o, bueno, no sé, o seguir estudiando de alguna manera con cursos o siguiendo la licenciatura, como harán seguramente algunos de ustedes, buscarán terminar o un curso de posgrado, pero vos estudiar tenés que estar actualizado, tenés que estar laburando, ¿no? En el área, por supuesto, laburando en el área, pero no te podés quedar en el tiempo, ¿entendés? En eso coincidimos. Profesor. Sí. Tiene que constantemente educarse y estar actualizado. Sí. Me sumo a lo que siempre tan acertado dice Sebastián, pero lo que remarca usted, hay que formarse, hay que tener un título terciario, universitario, pero si no sale al campo, al territorio, a tener empatía, a hablar desde la perspectiva de la empresa, del selector o reclutador, con esa persona que necesita el trabajo, no le sirve para nada el título. ¿Por qué decimos? Yo creo que cualquiera de las... sirve siempre. Es algo que... Hola. Pero si uno no se pone, no es que voy a recibirlo de la mejor manera. Sí, la tengo que recibir de la mejor manera esa persona que se acerca a la entrevista, ¿no? Pero si soy chocante, pedante, puedo ser recibido en la mejor universidad, el título es al pedo porque no estoy realizando un buen trabajo, me parece. Claro. Bueno, es una opinión. No, igual lo mío iba más... Se cortó.